Esta no es una exposición retrospectiva, que es una especie de resumen de estos últimos 4 o 5 años. Para los que no me conocen tanto o no han visto mis libros, entonces debo aclarar de que esta es la última etapa, la tercera. Comencé siendo figurativo. Luego de unos 15 años evolucioné hacia una figuración un poco más sintética que se puede ubicar dentro de los planos de un postcubismo, vinculado también ya a la escuela de Torres García con una suerte de construcción estructuralista de los cuadros, pero siempre manteniendo un margen de figuración. Y la última etapa, que da inicio con la exposición de 1985, con ligeras variantes, es esta la que estamos recorriendo en esta ocasión. Si se pudiera ver retrospectivamente la obra de las distintas etapas, se darían cuenta que lo que ustedes están viendo acá de alguna manera se encuentra ya en las etapas anteriores, es decir, la forma de manchar, el criterio compositivo, el color. La gran diferenciación son las formas que, bueno, en otras ocasiones anteriores la forma aparecía ligada a ciertas formas naturales que el hombre podía asociar. Paisaje, naturaleza muerta, y ahora ya no tiene asociación posible porque lo que estamos trabajando son fundamentalmente con los elementos básicos del lenguaje plástico. Creo de que todo artista está ligado no solamente a su tiempo, sino que también está ligado a un territorio, a una nación, a un espacio. Por lo tanto, tiempo y espacio está vinculado también, agregándose luego a esto lo personal. La personalidad individual, el tiempo y el espacio en que se vive son 3 tributos que indudablemente van signando a lo que se puede denominar un estilo. Mi estilo está asignado por eso. Es lo contemporáneo por el lenguaje, es lo mío por lo personal, pero está vinculado a la territorialidad de América y del Río de la Plata, fundamentalmente, que es donde yo vivo. Es decir, esta es una abstracción que creo entender, por lo que uno puede llegar a visualizar, tiene más vinculación con la sonoridad de color que puede tener América, los textiles precolombinos, la cerámica precolombina, los grises, las tierras del Río de la Plata. Es decir, tiene una vinculación con el hecho geográfico que me rodea. Por elección estuve ligado a las enseñanzas de Torres García. Mi formación inicial obedece en Argentina a un pintor como Marcos Tiglio, posteriormente a un escultor como Carlos de la Cárcova y finalmente a un teórico como Cartier, Héctor Cartier, que fue el que me enseñó la parte de compositiva, no la parte de composición. Torres me inclinó la balanza hacia un aspecto más constructivo. Por elección vital que me incliné hacia la escuela de Torres García. Torres inspira el concepto de unidad de la obra, el concepto de estructura de la obra. Debo decir que en algún punto nos separamos también, y que es específicamente en lo relacionado con la composición del cuadro, con la organización del cuadro. Torres partía y concluía en una construcción. Una construcción no puede ser modificada, una construcción es algo preestablecido que luego se realiza en un cuadro, pero no tiene alteraciones posibles. En cambio, yo elegí el camino de la estructura,
que es más vinculado a la geometría sensible. Cuando uno empieza el cuadro, no se sabe realmente en qué punto va a terminar, no se planifica. Se sigue, se continúa hasta que uno dice realmente sensiblemente basta, pero también puede ocurrir que al día siguiente, cuando uno llega al taller, se encuentra que la obra, uno siente la necesidad que debe ser seguida. En eso consiste la diferencia entre una construcción y una estructura. La construcción tiene un punto de inicio y un punto final, y la estructura no se sabe cómo empieza y no se sabe cómo termina. Respecto de la escultura, debo decir que forma parte de ese aspecto de mi vida no concluida y es como una parte de mi vida que no se llegó a concretar y por lo tanto cada vez que paso un tiempo pintando siento la necesidad de descansar haciendo escultura, entonces me pongo a ensamblar maderas y así van naciendo todos esos objetos.